Está con nosotros el doctor Eiravedian. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué Buen tal? día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo anda, Usted doctor? sabe que recientemente se realizó un congreso de la lengua hispana en un país de nuestro continente y se discutió la incorporación de algunas expresiones como formando parte del habla para enriquecerla, para unificar criterios, etcétera. Y a propuesta del poeta argentino Juan Gelman, que fue uno de los concursantes, la expresión que él trató de introducir fue la de boludo. Bueno, esa expresión ya prácticamente está oficializada, forma parte del habla, así que yo voy a hacer uso de ella cada vez que me refiera a los incontables boludos que en la justicia tratan de boludear y a su vez de obtener cosas, resultados, pronunciamientos de los jueces, etcétera, creyéndose que estos son efectivamente boludos. Pero los hay, por supuesto. Pero hay otros que son mucho más vivos que el que habla, que el que declara y que el que quiere hacer pasar una cosa por otra. Concretamente, un tipo que hacía ostentación permanente, constante, abusiva ya, de que él era un hombre diestro, hábil, idóneo para el manejo de las armas. Y siempre jugando con armas, siempre jugando con armas. Hasta el día en que le hacían advertencia, que se dejara de joder con esa ostentación, ese acto vanidoso. Pero de todas maneras nunca había, por lo menos que se conociera, efectuado un disparo. O como para demostrar puntería hacia un blanco determinado. Lo concreto es que un día estaba jugando con un primo que tiene una discapacidad, primo menor que él. Empezó a la noche y siguió hasta la mañana. Por supuesto que durante ese trayecto, ese tiempo, ese paso de las horas, alguna cosa han estado tomando, lo que no impidió que este muchacho tuviese el control de sus actos, es decir, que los conservaba plenamente. Pero seguía con el arma y siempre jugando con el primo que le decía que se dejara de joder porque eso le podía traer consecuencias. Cargaba y descargaba el arma, contaba los proyectiles, los volvía a poner en el cargador, los volvía a poner el cargador dentro del arma, etc. Es decir, un juego absolutamente nocivo. ¿Y dónde le apuntaba? A la cabeza. Le ponía constantemente el arma en la cabeza. El otro le decía, el otro y otros que también presenciaban esto, y sobre todo los familiares del destinatario del juego, que cesara en el juego. Esto ocurre con mucha frecuencia, este manejo imprudente de las armas de fuego, con ostentación. Yo creo que lo ven en el cine, lo ven en las películas y quieren reproducirlo en la realidad. Y constantemente lo hacía sobre la cabeza. Bueno, finalmente, en un momento en el que él tenía el arma más o menos a la altura de su estómago y a una distancia de aproximadamente 50 centímetros de su primo, salió disparado un proyectil. Y ese proyectil fue a dar en la nariz de su primo, es decir, fue de abajo hacia arriba. Ingresó por la nariz, se introdujo en la cavidad craneana y obviamente le produjo la muerte. La discusión, hizo todo un recorrido adentro, la discusión es si este era un acto de imprudencia, con lo cual el delito era un delito mucho menor en cuanto a las sanciones que le podrían corresponder, se llama homicidio por culpa o imprudencia, o por el contrario, esto era un homicidio con dolo eventual, es decir, alguien que se representa que puede salir un proyectil y causar la muerte, y que no le interesa, porque confía en su destreza, en su habilidad, en su capacidad, etc. Que no tenía la intención porque no estaba apuntando en ese momento y pensaba que el arma ya estaba descargada sin darse cuenta que había quedado un proyectil en el interior de ese objeto contundente, con el cual había estado durante horas
haciendo ostentación vanidosa de su supuesto conocimiento del manejo de las armas. Acá se está disputando entre una y otra conducta varios años de prisión. Esta es la importancia, además del desprecio por la vida. A uno no le interesa la vida del otro. Conclusión. ¿Qué hizo esto? Primero debía auxiliarlo a su primo. No lo auxilió. Segundo, debió asumir que era él el que había efectuado el disparo. No lo asumió. Tercero, desapareció de la escena. Anotizaron a la policía. La policía inició una persecución y durante el recorrido de la persecución trató de sacarse el arma de encima tirándolo al techo de una casa. Es decir, hizo todas conductas reveladoras de que tenía plena conciencia de que este hombre había actuado de una manera francamente delictiva. Con estos 4 actos sucesivos, desde no darle auxilio, negar que él había sido, salir disparado del lugar, tirar el arma, etcétera, todo eso va sirviéndole al juez para apreciar si la conducta de esta persona era la de un imprudente solamente o la de una persona que, teniendo una representación del escenario, sabía lo que podía llegar a ocurrir, que fue la muerte de su primo en esas condiciones. Frente a eso, miren, una persona muerta y una sanción gravísima que le corresponde a quien no tenía cuando se inició el juego, entre comillas, un propósito delictivo, pero luego fue convirtiendo su conducta, sobre todo con los actos posteriores a la proyección del disparo, en una conducta verdaderamente delictiva. Años de prisión para esa conducta, lo que significa también una vida desperdiciada, porque va a la cárcel, en la cárcel sabemos que no hay recuperación alguna. 12 años de prisión por el delito de homicidio, agravado por el empleo de arma de fuego con dolo eventual y dolo eventual, representarse algo, despreciar las consecuencias y seguir adelante. Es decir, en cuestión, esto fueron horas, pero en cuestión de un instante, de un fogonazo, se termina con la vida de una persona, se termina en parte con la vida del otro también, porque va a parar a un depósito que es como lo que es la cárcel, un lugar que un preso caracterizó magistralmente, no hace falta ser criminólogo, jurista, sociólogo, abogado, carcelero, nada, dijo, la cárcel es un lugar en el que solamente no hay presos, hay personas secuestradas por el Estado, sí, porque muchos son inocentes y otros que son culpables están allí inactivos 24 horas, unas durmiendo y otras no haciendo absolutamente nada porque no hay nada que brindarle. Así se construyen las historias criminales. Claro, el tipo montó una declaración en la que quiso tomar, como lo que dije al comienzo, como boludo los jueces, haciéndole creer una realidad distinta. Y estos se la refutaron del modo en que acabo de describir. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muy amable.